Muchas gracias, don Eric. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy, al cual, como ven en la pantalla, en su monitor, dice el nacimiento de Jesús. Así es como lo titulé. Básicamente vamos a hablar de la fecha real en que nuestro Señor nació. Algunas personas dicen que eso no es posible, que la Biblia no habla de la fecha real y que por tanto la celebración que se hace año a año en todo el mundo se debe a que pues se escogió esa fecha como fecha para todos. Detrás de esto hay muchos intereses, por supuesto, hay intereses en cuanto a adoración pagana, hay intereses económicos, hay intereses de poderosos alrededor del mundo, pero lo que menos hay es un deseo de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a presentar una clase hoy tratando de convencer a alguien de que deje de celebrar la fiesta del mes de diciembre que celebran. Eso es un asunto que le toca al Espíritu Santo, no me toca a mí. Pero sí quiero presentar lo que es tanto las fechas como los conceptos correctos, y cada quien al final de la clase y los que me escuchen después en YouTube, cada quien tomará sus propias decisiones delante de Dios. Sí es importante nosotros tener fundamentos, bases para la hora de presentar un tema como este tan importante. Y digo fundamentos, bases, porque por lo general hay gente que presenta la defensa de la fecha de nuestro Señor Jesucristo, la fecha real de su nacimiento, desde la especulación, otros desde el sensacionalismo y otros desde la emoción. Entonces empiezan a sacar una serie de cosas como duendes y muchas cosas que son reales, sí es cierto, que se celebran como los druidas, tipos de escenarios donde se trata de convencer a la persona por medios humanos de salir del error en el cual están metidos a la hora de celebrar año a año un nacimiento de nuestro Señor en la fecha incorrecta. De hecho, una fecha que lo que hace es suplantar una adoración pagana que había para el dios Venus en el solsticio de verano. Bueno, esa no es la intención de esta clase. La intención de esta clase es presentar los argumentos correctos para que cada quien pues tome y decida adorar al Señor de la manera correcta. Cuando nosotros tenemos entonces ya el escenario correcto, la pregunta es, ¿por qué es importante saber la fecha correcta del nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque algunos dicen, bueno, ¿qué importa si se celebra en marzo, si se celebra en agosto, si se celebra en septiembre, si se le celebra en diciembre? No importa cuándo se celebre, lo importante es que estamos celebrando a nuestro Señor y estamos celebrando es su nacimiento. Aquí lo importante es que Él vino, que nos amó, que nació como un niño, creció, vivió como un hombre, murió y resucitó. Eso es lo importante. Por supuesto que eso es importante. Pero si el Señor deja datos bíblicos y si el Señor nos dejó a nosotros cosas para nosotros seguirlas, se debe a que es importante para nuestra vida espiritual el entenderlas y el conocerlas. Pero a veces se van a otros extremos. Algunos se van al extremo de decir, bueno, esto yo lo celebro porque a mí se me ocurre celebrarlo y ya, y es lo que a mí me gusta, metiendo en un engaño a sus hijos y haciendo una cadena de engaño que ya tiene, no 2000 años, porque esto se empezó a celebrar más o menos por allá del siglo V, siglo VI. Los cristianos de los primeros 3, 4 siglos no celebraban el nacimiento de Jesús en esa fecha, no era visto bien por ellos. De hecho, cuando se celebró por primera vez en el mes de diciembre, pues los mismos cristianos rechazaban esto como una herejía, como algo que no debía de aceptarse. Y después se fue fusionando tanto que al final de cuentas el comercio lo ganó. Y por ahí de los años 70, un poquito antes, un poquito después, no lo puedo precisar, la empresa multinacional Coca-Cola vino y hizo toda una campaña así de publicidad, gracias mi amor, una campaña en la cual introdujo colores,
osos polares que se movían por todo lado, un colacho, y empezó a meterse una serie de informaciones bonitas, digo yo, atractivas para los niños, y con eso es lo que se ha crecido hasta llegar al momento de hoy, hacer una celebración tan lejos de la Biblia, que como le decía yo a una persona, yo les reto a ustedes a ir a los malls, a los lugares, y busquen algo de Jesús. O sea, si se encuentran algo que mencione a Jesús, es muy mínimo. Por lo general, casi nada. Casi todo lo que menciona son duendes, menciona a San Nicolás, menciona al tal Papá Noel, porque a veces le cambian el nombre. Se ve todo influenciado por todo un aparato comercial a nivel mundial poderosísimo, donde se saca muchísimo dinero. Menciono esto porque ese es el engaño que se le ha dado a la humanidad, pero el engaño tiene un propósito. Por supuesto, el engaño tiene el propósito de desviar la atención de lo que Dios dejó para nosotros y por qué lo dejó y para qué lo dejó. Cuando usted y yo analizamos esto, deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos si a nosotros nos gustaría que nos engañen, o sea, que nos mientan. Yo creo que a nadie le gusta que lo engañen, que le mientan. O sea, creo que a todos nos gusta que se nos hable con la veracidad, con la realidad de los hechos. Pero pareciera como que el padre de la mentira, y ya sabemos a quién me estoy refiriendo, ha agarrado a todo mundo, les ha cauterizado, o casi todo mundo, les ha cauterizado la mente, al grado de que usted llega y entra a un restaurante, ejemplo, un restaurante oriental, y usted ve al gato que mueve la mano, después ve al corazón de Jesús, ve al colacho, todo el restaurante puesto de diferentes figuras, entre paganas y entre asiáticas. Es un enredo tan grande que no se sabe ni lo que usted está viendo ahí, y así justamente está actuando la gente. Una vez cuando iba de camino para mi casa, escuchaba de un nightclub que está en Alajuela. Un nightclub es un lugar donde las mujeres se presentan en la noche y bailan desnudas, y empezaban a invitar al venir, venga y celebre la Navidad con nosotros, venga y celebre la venida del Señor, el nacimiento de Jesús con nosotros, el nacimiento de Cristo. Imagínense qué horror. Estamos hablando de un lugar de prostitución, estamos hablando de un lugar donde se vende las mujeres por dinero, venden su cuerpo, y están invitando a ir a celebrar a los hombres, vengan y celebren aquí el nacimiento de Jesús. Por supuesto, porque ese no es el Jesús al cual nos enseña la Biblia, y todo eso inicia desde el engaño, desde la mentira. Una vez que la mentira entra, una mentira va a generar otra mentira, hasta que va creciendo. Le puedo decir que casi todos los pastores, incluyendo los sacerdotes, saben que Jesús nos nació en esa fecha. Todos. Y usted escucha las enseñanzas y las predicaciones, y la mayoría dice, no, nosotros sabemos perfectamente, la Biblia nos dice a nosotros la fecha en que Él nació, pero dicen y sacan el argumento, como les digo, de que pero que no importa, porque se respira paz, se respira amor, se respira bendición, y será cierto. La verdad es que no, porque si nosotros estudiamos las estadísticas, la mayor incidencia de criminalidad, la mayor incidencia de violencia, tanto intrafamiliar como robos, como crimen organizado, se da en el mes de diciembre. Por supuesto, porque es donde se mueve más dinero. No queriendo quedarme atrapado en esto, porque no es mi intención quedarme atrapado, sino entrar a la enseñanza, solamente quise poner esta plataforma para preguntarnos a nosotros, entonces, ¿qué queremos nosotros como creyentes, como cristianos? Ya sé lo que quiero ser como los judíos. Pero tenemos que tener cuidado, o sea, si bien es cierto que la información está desde lo que es el judaísmo, ahí nos vamos a dar cuenta realmente cuando nuestro Señor Jesús nació. Nosotros no vamos a ser como los judíos, primero porque no podemos y porque somos cristianos, y después porque ellos no creen en Jesús, y aunque ellos celebran la fecha correcta de lo que es el Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, realmente no lo celebran con el entendimiento correcto. Lo celebran bien, celebran la fecha correcta, pero no lo celebran proyectándose, como lo dice el escritor de Hebreos, a Jesucristo, que es a quien nosotros tenemos que ver en toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Y si nos vamos al cristianismo,
Entonces, resulta que los cristianos que sí creen en Jesús, pero no celebran correctamente porque no queremos asociarnos con los judíos y sus fiestas, porque eso no es de nosotros, eso quedó en el Antiguo Testamento, y se salen del propósito de Dios y las enseñanzas de Dios con el único fin de satisfacer sus deseos, porque al final de cuentas en diciembre todo lo que gira alrededor de ese mes de diciembre es puro deleite carnal, puro dinero, lo que menos hay es adoración hacia nuestro Señor. Y eso no es necesario que yo lo explique, yo creo que es fácil de verlo, es fácil de identificarlo. Así que es importante conocer el nacimiento de Jesús porque detrás del nacimiento de Jesús, como lo digo, y hacemos esa pregunta, ¿por qué es importante saber su nacimiento? Bueno, porque nos ubica a nosotros en el tiempo para su regreso. Por eso es importante. Porque si la fecha se desvirtúa, si la fecha se mueve, entonces los creyentes, las personas que hemos nacido de nuevo en Cristo, viviendo una mentira, estamos esperando al Señor de la manera equivocada. Satanás sabe que si nosotros no conocemos realmente las fechas y las fiestas que el Señor dejó, nosotros vamos a tener una adoración incorrecta. Resulta que como Él sabe que no nos puede quitar la salvación, porque no puede, porque una vez que hemos sido sellados para salvación es una vez y para siempre, entonces una vez que nosotros somos desviados de la adoración, nos desvía del propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Porque nosotros fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para adorar, para alabar al Señor, para que Él que está en la mejor posición, o sea, en la posición única, perfecta, para ser adorado, reciba de su iglesia, reciba de su novia, una adoración perfecta. De ahí que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, cuando se acercaron con un fuego extraño, lo dice el libro de Levíticos, cayeron muertos porque Dios quiere ser adorado como Él quiere ser adorado, no como a la gente se le ocurre ser adorado. Y cuando nosotros vemos que Él le dijo a Josué que entrara a la tierra prometida y eliminara los altares, esa eliminación de los altares no consistía en que maquillaran los altares. Tampoco consistía en que modificaran los altares, era quitar los altares, no limpiar los altares, porque el Señor no quiere sincretizar su adoración con la adoración ni humana ni pagana, por supuesto que no. La razón principal es esa, conocer la fecha del tiempo en que Él va a venir, porque eso fue lo que Él nos dejó. Nos dejó a nosotros una tarea de anunciar su venida. Y su venida, por supuesto, que va a ser cuando Él venga en la parusia por la iglesia, cuando Él venga a llevarse a su iglesia en lo que se conoce como el arrebatamiento, que también hay gente que predica contra esto. Sacar el arrebatamiento de la enseñanza bíblica es realmente no predicar el evangelio. Y sacar la fecha correcta en la cual nuestro Señor vino y celebrarlo o esperarlo en el tiempo incorrecto tampoco es evangelio. No importa cuánto se quiera maquillar, no importa que se quiera decir por muchas personas que tienen mucho conocimiento, que digan, sí sabemos que no es en esa fecha, pero no importa. No, sí importa. Sí importa porque esto nos desubica a nosotros de su tiempo de regreso. A los que vienen entrando, pues no les he dado la bienvenida, les voy a decir lo igual a los que están aquí en este momento desde el principio, que por favor anoten sus preguntas, ya sea que las respondamos al final de mi exposición o que las respondamos en otro momento, porque ya la siguiente clase ya va a ser en vivo, entonces entramos con personajes de la Biblia. Y se las conserven hasta que terminemos, para que no me corten la idea, porque ya solo esta clase queda encerrado y ya nosotros la otra semana entraríamos a enseñanzas que vamos a compartir a través de mi canal en YouTube. Entonces guárdenselas para ver si puedo terminar. Si termino antes de cerrar el tiempo de clase, pues daré el espacio para preguntas y respuestas. Y muchas veces las preguntas, mis hermanos, que ustedes tienen, a veces si se deja correr un poquitico la clase, ellas mismas se van a ir evacuando conforme lo vamos escuchando.
Debido a que es importante saber del nacimiento del Señor Jesucristo para ubicarnos en su tiempo de regreso, deseo ir o que me acompañen a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Voy a hacer una lectura de este texto y por favor veamos los énfasis que puse en amarillo, porque esto nos va a dar a nosotros ciertas claves para poder determinar justamente la necesidad y la importancia de conocer la fecha correcta del nacimiento de nuestro Señor. Pablo le escribe a los tesalonicenses refiriéndose a la parusia, refiriéndose a la venida del Señor por su iglesia. No es lo mismo la segunda venida del Señor, que es cuando va a venir a tomar control, a eliminar a sus enemigos, que la parusia. La parusia es un evento que precede a su segunda venida. Es lo que se conoce, como les digo, como el arrebatamiento. A esto es a lo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba hablando de que se iba a abrir desde el oriente hasta el occidente y iba a venir por su iglesia, que somos nosotros. Pablo, cuando habla de esto, que está mencionado en el capítulo 24 y 25, palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el 24 todo lo que es la respuesta a 3 preguntas que se le hicieron. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuál será la señal de tu venida? Refiriéndose al arrebatamiento. ¿Y cuándo será el fin de las naciones o el juicio sobre el mundo, que sería ya la venida de Él a tomar control de todo? En base a esas preguntas presenta unos argumentos bíblicos conocidos como parábolas, donde está la parábola de las vírgenes, que es el capítulo 25 de Mateo, seguido inmediatamente de la explicación que él da de esas 3 preguntas, o la respuesta que le da a esas 3 preguntas. Viene la parábola de las vírgenes y después vienen las otras parábolas que dan respuesta y contenido a eso. Alrededor de eso es que está Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 1, porque Pablo, cuando toca los puntos a los tesalonicenses con referencia a la venida del Señor, es basado en esos escritos que tiene Mateo 24 y 25, de lo que el Señor había dicho. Así que, mis amados hermanos, si ustedes desean leer ese documento más adelante, pues háganlo en su casa para que podamos hacer una clase bastante expedita. Dice Pablo a los tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, y esto es importante, mis hermanos, que lo detallen, no olviden los que entran, cerrar el micrófono, y también no olviden que no estoy abriendo espacio para preguntas hasta el final de la clase, para que no abran sus micrófonos para preguntar ni levanten la mano, porque por ahorita no lo vamos a hacer. Yo cuando cierran el micrófono, si no cierran el micrófono, yo se los voy a cerrar. Les decía que... Pastor, cerró el micrófono, pastor, se le cerró el micrófono. Gracias, don Carlos, no me di cuenta que lo había cerrado, gracias. Repito, voy a repetir, por favor. No hagan intervenciones, no abran los micrófonos, no ingresen hasta que termine la clase, porque si no, no me va a dar tiempo. Y ya la siguiente clase es de otro tema, entonces quedémonos así. Anotan las preguntas, las hacen en el grupo cuando sea pertinente. Regreso a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque cuando Pablo está hablando de tiempos, Pablo está hablando de la cronología del tiempo. Pablo está hablando del momento en que el tiempo fue creado, porque el tiempo no existía. En la eternidad no existe el tiempo. De hecho, hay muchas formas en las que la gente se expresa alrededor de la eternidad y dice es que en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Eso no es una buena forma de expresarse de la eternidad. La eternidad no tiene pasado, no tiene futuro. La eternidad es eterna. Cuando nosotros queremos hablar del pasado o el futuro, tenemos que hacerlo de la manera como la Biblia lo dice. La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Eso se refiere que de ahí para atrás, desde que el mundo fue creado, de ahí para atrás había una realidad, y después de que el mundo fue creado hay otra realidad. Dentro de la realidad que el mundo fue creado, una de las cosas que Dios hizo fue el tiempo.
Tiempo no existía. El tiempo tiene un principio y lo tiene durante la creación. El Señor viene y establece las lumbreras, que sería el sol y la luna, para establecer el día y la noche, para poder reconocer el tiempo. Pero el tiempo inicia en la creación. A partir de ese momento hay un tiempo que se empieza a contar. Y ese tiempo que se empieza a contar está determinado dentro de las fiestas del Yom Teruah, que es la que estamos haciendo durante septiembre, con un propósito. Para saber en qué época estamos nosotros en la cronología del tiempo desde que se inició la creación tanto del planeta, de los animales y del hombre. Por lo tanto, él dice acerca de los tiempos, no tiene necesidad de hablarnos porque para eso tenemos el libro del Génesis, para estudiar los tiempos. Y de las ocasiones son las fiestas que Dios estableció dentro de esos tiempos para nosotros poder llevar un conteo año a año de lo que Dios desea que nosotros hagamos para Él como adoración. Esas son las fiestas escritas en Levítico capítulo 23. Y Dios, dentro de la cronología del tiempo, desde el calendario judío, de ahí que es necesario conocer a Jesús en su judaísmo, desde el calendario judío nos da a nosotros 2 tiempos a contar. Se conoce uno como el tiempo religioso y se conoce otro como el tiempo civil o calendario civil. En el tiempo religioso se cuenta a partir de la primera Pascua, que lo encuentran ustedes en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Ahí empieza a contar el tiempo religioso, que fue cuando se sacrificó el cordero para que fueran sacados, liberados los israelitas de Egipto. Eso representa la salvación, eso representa al Señor viniendo a sacar a su pueblo de la esclavitud. Eso representa también cómo Dios nos levanta a nosotros de donde estamos muertos en delitos y pecados y nos pone a caminar en el desierto, porque el desierto representa justamente el camino de aflicción donde nosotros vamos a estar soltando y dejando lo que Dios quiere que quitemos de nuestras vidas para poner lo que Él quiere. Eso es sacar la levadura de la masa es la iglesia, y sacar la levadura de la masa para que el pan sea cocido sin levadura. ¿Qué representa el pecado? Solo estoy tirando figuras así para que entendamos por qué toda la Biblia nos guía, nos ilustra, nos pone como norte el poder esperar a nuestro Señor. Pero yo no puedo esperar a mi Señor, usted no puede esperar a nuestro Señor si no tiene la fecha correcta. Por eso las ocasiones refieren a estas fiestas, donde está la Pascua. El año civil, que es cuando se coronaban los reyes, no importa en qué en qué mes se llamaba el rey, podía ser en enero, podía ser en febrero, podía ser en marzo, no importa en qué mes del año se llamaba el rey o el Señor lo ungía, no se coronaba, sino lo ungía cuando lo llamaba así, pero no se coronaba hasta que no llegara el Yom Teruah, o sea, la fiesta de las trompetas. Es en la fecha de la fiesta de las trompetas donde el rey se corona. Y por eso él dice, pero acerca de los tiempos, acabo de mencionar que es la cronología del tiempo, desde que inició en el Génesis hasta que termine cuando nuestro Señor venga y ya traiga una nueva tierra y un nuevo cielo, donde ya no el tiempo no va a definir nada, no es necesario el tiempo, quedaríamos dentro de lo que es la eternidad y el concepto correcto de eternidad. No tenéis, hermanos, que yo os escriba. Quedando claro en el verso 1, dice el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando las palabras de nuestro Señor de Mateo capítulo 24, como lo expliqué al inicio de mi exposición. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí podríamos hablar mucho de los últimos tiempos, pero no es mi intención hablar de los últimos tiempos, sino que la intención es hablar del nacimiento de nuestro Señor. Entonces eso lo dejamos para otra clase. Mas vosotros, hermanos, aquí donde dice mas vosotros, hermanos, debe incluirse usted y me debo de incluir yo. Porque somos hermanos, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos hermanos porque somos de la misma iglesia. Somos hermanos porque el Señor nos salvó, nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos selló con el Espíritu Santo con un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y debemos de alabarlo y adorarlo como Él quiere, no como a nosotros se nos ocurre.
Y dice, vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Estar en tinieblas es no estar en ignorancia, no estar en el camino incorrecto. Estar en tinieblas lo que significa es que ya nosotros hemos sido sacados de donde estábamos atrapados con una mente muerta, con una mente caída, donde no podíamos reconocer a Cristo, y ahora estamos puestos en el camino donde podemos reconocer a Cristo. Y dice que no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? El día del juicio, el día de la ira. Se está refiriendo a la gran tribulación. No nos agarre la tribulación por sorpresa. De ahí que hemos de leer el capítulo 24 y 25 para poder entender estos tres versos que están aquí escritos por nuestro hermano Pablo a los tesalonicenses, para que veamos que ya el Señor nos dejó la instrucción para que no nos agarre por sorpresa su segunda venida, ni nos agarre por sorpresa la parucia cuando Él venga por la iglesia. ¿Por qué razón no nos agarra por sorpresa? Sencillo, Pablo lo dice en el verso 5, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. El ser hijos de luz e hijos del día nos aparta de las tinieblas, por tanto Pablo continúa diciendo eso, no somos de la noche ni de las tinieblas, o sea, no estamos en ignorancia. Por eso, mis hermanos, cuando ya alguien comprende este mensaje y continúa practicando las fiestas paganas, continúa practicando las cosas que la gran mentira empezó a introducir después del siglo V, siglo VI, y aún así sigue coqueteando con los que lo practican, solamente están en contra de el Dios mismo. El Señor dice, no te sentéis a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas. Y describe una serie de cosas, pero también ahí está la idolatría entre lo que Él describe. Y una celebración a un Jesús que no es el que la Biblia nos predica, una celebración a un Dios que no es el que la Biblia nos predica, en el tiempo que Dios no establece y bajo las reglas que el hombre se marca para sí como algo que le da satisfacción, eso es idolatría. Idolatría al evento, idolatría a la satisfacción propia, lo cual nos llevaría a la egolatría, porque lo que estoy haciendo es satisfaciéndome yo en lugar de darle la honra y gloria a nuestro Dios. Entonces algunas personas, aún sabiendo esto, continúan coqueteando con lo que Dios dice, esto no es lo que me gusta, esto no es lo que yo quiero. Y más bien, en lugar de encarrilarse, pues un día abrazan por un lado la verdad y por otro día abrazan la mentira. Por un día se sientan a la mesa con los que ya conocemos realmente lo que Dios quiere, y por otro día se sientan a la mesa con otros que no aceptan, porque ya ahí pasa de la egolatría a poner a otras personas en el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí nos damos cuenta y nos acordamos que Dios mató a los hijos de Elí, porque Elí dice el texto que los puso antes que a Dios. Y nosotros no podemos poner a nadie, ni personas, ni circunstancias, ni tiempos, ni cosas antes que Dios, porque Él nos dice a nosotros que Él debe ser amado por sobre todas las cosas. Pero nosotros que no estamos en tinieblas, entonces que estamos con el correcto mensaje, que estamos con la correcta enseñanza, mis amados y mis hermanas, la pregunta sería para nosotros, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere a través de conocer la fecha correcta de su nacimiento? Bueno, seguimos leyendo ahí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 6, una conclusión a la que Pablo llega para que usted y yo estemos despiertos, estemos atentos, esperando al Señor en las fechas correctas, celebrando las fechas correctas, no haciéndonos judíos, porque Él no quiere que seamos judíos, Él quiere que seamos creyentes cristianos, pero con sabiduría, con entendimiento y con el verdadero mensaje en nuestros corazones. Entonces Pablo hace una conclusión, un por tanto, sacando todo lo que acabo de explicar, un por tanto donde dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Qué es dormir como los demás? Estar en la misma ignorancia que todos los demás están, en la misma ignorancia que la mayoría del mundo está, en la ignorancia tan grande que celebran a un Jesús los ateos, lo celebran los paganos, lo celebran los hindúes,
y celebran a Jesús entre comillas, ¿verdad? Porque estoy hablando de esta fiesta que se hace en diciembre, que lo que se meten es un montón de figuras y un montón de cosas que nada tienen que ver con Dios. Pero así ha venido progresivamente. Primeramente se empezó a celebrar en la fecha incorrecta y ahora se ha metido una serie de idolatría tan enorme, tan grande, que esto nos regresa a Egipto como mundo, como planeta. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué es velar? Estar atento. Velar, eso viene de aquellos guardas que estaban durante la noche, siempre con una luz, caminando de un lado a otro, vigilando que no hubiera ningún ladrón, que no hubiera enemigos al acecho. Esos son vigilantes de que la paz se mantenga, de que no ser atacados. Entonces, velar es estar atentos, es estar como esas vírgenes que aun cuando se durmieron tenían aceite extra para que cuando el novio viniera, entonces ellas pudieran caminar durante la noche a toparse con el novio de la manera correcta y no terminen perdiéndose. Y dice, y seamos sobrios. Ser sobrio es lo contrario a ser ebrio. Piense cómo actúa un ebrio. No sabe lo que dice, balbucea, no tiene control de su cuerpo, hace tonterías, la gente se quiere alejar de él, nadie quiere estar donde una persona está ebria haciendo el ridículo. Entonces él dice lo contrario, seamos sobrios, seamos personas ecuánimes, seamos personas controladas, hablemos correctamente, tengamos el mensaje correcto, tengamos todo lo necesario para que nosotros podamos ser luz a las demás personas y no más bien ser oscuridad a las demás personas. Me refiero a personas que aún todavía no conocen el Evangelio y que les estemos presentando a un Jesús que no es el que nos fue presentado, nos fue enseñado. Porque dice, nosotros, los que se embriagan de noche se embriagan, porque nosotros, verso 8, que somos del día, nosotros que somos del día es nosotros los que tenemos entendimiento, nosotros los que realmente tenemos el mensaje correcto, nosotros los que sabemos ya la realidad, y eso no son muchos, y no son muchos porque la puerta es estrecha, la que lleva a la vida eterna, la puerta es estrecha, la que lleva al conocimiento, la puerta es estrecha, la que lleva a la salvación, y ancha la puerta que lleva a la perdición. Cuando se habla de ancho y angosto, lo que el Señor está determinando es que son pocas las personas que reciben el Evangelio y son muchas los que les gusta la mentira, abrazan la mentira. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que debemos de vestirnos primero con la coraza de fe, que es la fe de Cristo. De amor es una referencia justamente a la obra salvífica que hizo Dios. Y la esperanza de salvación como yelmo, o sea, como protección, hablando como si fuera un soldado, proyectados, como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. O sea, sabiendo que vamos para allá, que estamos aquí como peregrinos, que nosotros no estamos aquí en el mundo para quedarnos, sino que aquí somos extranjeros y que como tal debemos nosotros de actuar en este mundo. Porque nosotros actuando correctamente, entonces vamos a agradar a Dios. Pero si nosotros actuamos incorrectamente, abrazamos lo que el enemigo ha presentado como una verdad a medias, donde la mayoría de la gente defiende esto como que es un día bonito, como que es un día de alabanza, como que es un día de adoración. Mis hermanos y mis hermanas, yo lo que les digo es que en ese mes hasta los amantes le regalan a las amantes, los asesinos le regalan después de haber cometido un crimen, haberse metido a robar, haber asaltado un banco, haber matado a alguien, haberle robado su dinero, su aguinaldo. Todo eso se mueve alrededor de esas fechas. Sí, pastor, todo el año, pero más ahí, más en esas fechas, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Y cuando dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, justamente porque el día que Él venga va a llevarse a su iglesia para después desatar lo que es la gran tribulación y su ira sobre la tierra. De ahí que el verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Alcanzar salvación, no entiendo, pastor. Si Él nos salvó, ¿cómo debo de alcanzar salvación? Porque el texto de Tesalonicenses está hablando en el marco del último tiempo, en el marco de la destrucción de la tierra, en el marco del Armagedón, en el marco justamente de la venida del Señor a tomar lo que es suyo, y ya la iglesia ha sido quitada
para Él venir y pelear contra los que le adversan. Entonces, alcanzar salvación por medio de Jesucristo es que Jesús viene, se lleva a su iglesia y después cae la ira sobre la tierra una vez que Él ha salvado en la parusia a su iglesia. Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, ya sea que una vez que somos salvos, que estemos atentos o que también nos descuidemos, no importa cómo sea, ya que la salvación está en Él, está depositada en Él, por eso dice vivamos juntamente con Él. Esto de conocer la fecha del nacimiento de nuestro Señor, esto de conocer las fechas correctas de celebración, no es por salvarnos, no es que con esto nos perdemos o nos salvamos, es que nos evita pasar por el dolor de la tribulación y aparte de eso nos trae a nosotros paz de saber que estamos adorando a nuestro Dios correctamente. Por lo cual, dice el verso 11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Con esto cierro la exposición de Pablo a los tesalonicenses. Hay mucho más que leer acerca de eso, pero animándonos unos a otros es lo que yo estoy haciendo. Edificándonos unos a otros es enseñándonos correctamente cómo lo están haciendo. Puesta esta base y dada esta enseñanza, vamos a entrar a un calendario que es el calendario hebreo y no el gregoriano. Les mencioné al principio que hay dos calendarios. Está el calendario dentro del calendario hebreo. Bueno, ellos tienen otros calendarios más, calendarios municipales, calendarios de impuestos, probablemente celebraciones, digo yo, del Día de la Madre, otro tipo de celebraciones. Pero vamos a hablar de las celebraciones que están contenidas en el capítulo 23 del libro de Levítico. Nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es una fiesta judía y una fiesta de Dios. La gente dice, es que eso son fiestas de los judíos. No, eso es un error. Son fiestas de Dios que nos marcan a nosotros en el tiempo justamente lo que debemos de hacer para agradar a Dios. Una cosa es la fiesta de judías, otra cosa es la fiesta de los israelitas, que no es lo mismo que las fiestas judías, porque en Israel hay mucha gente que vive ahí de diferentes nacionalidades, y otra cosa es las fiestas de Dios. Hoy estamos hablando de las fiestas de Dios, no las fiestas judías, las fiestas de Dios, para marcarnos a nosotros un norte. En Costa Rica, por ejemplo, usted tiene su cumpleaños, esa es su fiesta. Cuando usted nace, usted cumple años, le celebran esa fiesta. Si usted quiere celebrarle a su papá y a su mamá el Día del Padre, el Día de la Madre, esa es la fiesta que va alrededor del Día del Padre, el Día de la Madre. Pero hay fiestas nacionales como el 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia, como el Día de la Raza, y ahí vamos buscando fiestas que tienen que ver con la nación como tal. Entonces, en este caso, vamos a definir las fiestas bíblicas que son mandamientos de Dios. Esas son las que vamos a definir. El año, para poder marcar el círculo de las fiestas y poder entender cada una de ellas dentro de los 12 meses que nosotros tenemos alrededor del mundo, llámese calendario gregoriano o llámese calendario judío, tenemos 12 meses. Solamente que cambia de nombre y el inicio del año en la Biblia no es enero el que nosotros conocemos. Porque de diciembre a enero no es cuando se estableció el año para la humanidad, no es ahí. Se estableció en Éxodo capítulo 12 cuando Dios determinó el año religioso que iba a marcar el resto de lo que son sus instrucciones en cuanto a las diferentes fiestas. Dentro de esto entra el calendario civil. En Éxodo capítulo 12, Dios le dice así a Moisés, verso 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, antes de sacarlos, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Cuando él le dice a ellos, a partir de ahora, cuando hace la Pascua, cuando ellos vienen y el destructor pasa y ellos son liberados, ahí inicia el calendario que nos debe regir a nosotros, a la humanidad, pero vino el enemigo e introdujo otros calendarios, entre ellos el gregoriano, por el cual se mueve justamente la mayoría de la humanidad. Inclusive, si usted se da cuenta, alrededor del mundo, no importa al cual país vaya, se rige por el calendario gregoriano. Así de grande es la mentira, así de grande es el desvío, que incluso no importa si usted va a los países musulmanes, no importa si va a los países chinos, no importa a dónde vaya usted
usted va a tener un calendario de ellos y un segundo calendario que es con el que se mueve la humanidad, al cual se le llama la era común, antes de la era común y después de la era común. ¿Por qué le llaman la era común? Para no mencionar a Jesús, las personas de otras religiones. Nosotros lo conocemos como antes de Cristo y después de Cristo. Porque Dios es tan maravillosamente sabio que le marca a toda la humanidad que nadie se va a decir que no sabía de Jesucristo. No existe un solo ser humano que no pueda decir que no sabía de Jesucristo, porque durante todos los años, durante todos los meses, durante todos sus días de trabajo, marca antes y después de Cristo. Así que no puede decir que no sabía. No hay excusa para eso. Este mes será principio de los meses. Está hablando del momento en que se hace el Pesaj, desde el momento en que Dios establece justamente la salida de Egipto. A partir de ese momento empieza el año religioso. Eso se conoce como el mes de Nisan. Si ustedes están siguiéndome el cursor, en la foto que tengo al frente, ustedes ven el mes de Nisan aquí metido entre el Adar y el de Nisan. Para efectos nuestros es a mediados de marzo. No quiero que piensen mucho en los meses nuestros, solamente cuando los quiero tocar por aspectos de orientación. Pero los meses son así: Nisar, Nisan, Liar, Sivan, y así van los meses alrededor hasta llegar al mes séptimo, que se conoce como el mes de Tishri. El mes de Tishri comienza a mediados de septiembre y termina a mediados de octubre. Es en el mes en que estamos ahorita nosotros. No olviden esto: el mes séptimo es el mes de Tishri. Este es un mes muy importante para justamente reconocer y poder ubicarnos en la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este mes de Tishri es donde inicia lo que se conoce como el calendario civil, que yo lo puse ahí. El calendario civil, recuerde que acoté de que es cuando se coronaban a los reyes. No importa en qué mes del año, podía ser en marzo, febrero, mayo, junio. El rey era ungido, el rey era llamado, se coronaba en el mes de Tishri. No importa en qué mes del año el Señor Jesucristo le llamó a usted y me llamó a mí, Él va a hacer la coronación de la iglesia en el tiempo de Tishri, durante la fiesta de las trompetas. La coronación de la iglesia es cuando Él va a tomar a la iglesia y se la va a llevar. La va a sacar de aquí, por lo menos los que estemos vivos en ese momento. Los que ya han muerto de aquí para atrás, pues están en la presencia del Señor. Pero los que estemos vivos, una vez que venga la tribulación, que les digo, mis hermanos, la venida del Señor está cerca, y no lo digo como un estribillo, lo digo como una realidad. Los eventos, las profecías se están cumpliendo. Y una de esas cosas que nosotros nos distrae, no a nosotros que estamos en la luz, sino a los que no están en la luz, es estas fiestas paganas que le ponen a la gente un montón de falsas alegrías, de falsas motivaciones, y olvidan realmente para qué nosotros estamos en la tierra como iglesia. Y en esa fábula, en esa oscuridad está metido la mayoría del cristianismo. Una vez que ustedes ven este calendario civil que inicia en el mes entre marzo y abril para nosotros, que es el mes de Nisan, el calendario del Pesaj, que inicia entre el mes de abril y el mes de marzo, ya dijimos que el calendario civil inicia el séptimo mes de ese calendario hebreo o calendario de Dios, donde ahí inicia lo que se conoce como el año civil, el año de la coronación. Hasta aquí, espero que estén claros. Si no, anótenlo, no abra micrófono, no entren para que me dé tiempo de dar la enseñanza. Faltan 10 para las 8 y apenas voy por la quinta de 30 y resto de imágenes. Así que por favor, presten mucha atención. En Lucas 1 dice, Lucas es un gentil que el Señor llamó, salvó, médico de profesión, era historiador, y él es el que escribe el Evangelio de Lucas, por su nombre. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es escrito por la misma persona. Lucas hace una recopilación de información y se la presenta a Teófilo. Lucas no estuvo presente cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ni durante el tránsito de él en la tierra, sino que él hace la recopilación y empieza a presentar muchos argumentos que los hace como historiador,
Él entrevistó a María, él entrevistó a los apóstoles, él entrevistó a todas las personas. Por eso Lucas inicia en el verso 1 del capítulo 1 diciendo así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es una referencia a la historia del Evangelio, es una referencia a la historia de Cristo. Verso 2, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Está hablando de los apóstoles. Y fueron ministros de la palabra. Está hablando de los apóstoles porque él no es apóstol. Él es evangelista y él es escritor del libro por inspiración del Espíritu Santo. Me ha parecido a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Analice, por favor, investigado con diligencia. Diligencia es contrario a negligencia. Negligencia es una palabra que viene de una figura de un hombre caminando sobre piedras filosas en el agua, llenas de moho, y donde el hombre pone el pie mal, se resbala y se corta el pie o se lo quiebra. Entonces la diligencia es caminar despacio, caminar con mucho cuidado, de forma de que no se accidente. Entonces el conocer la verdad nos permite a nosotros no accidentarnos. Me refiero a accidentarnos delante de Dios, desagradándole y provocándole su ira sobre nosotros. Porque nosotros los seres humanos somos tan necios, tan insensatos, que a pesar de que el Señor nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a corregir, seguimos caminando por donde Dios dice que no vayamos. Entonces después nos preguntamos que por qué Dios no atiende a nuestras oraciones, porque Dios no nos ve con buenos ojos, y es porque nosotros seguimos desafiando a Dios en donde dice no camine por ahí. Por eso es que el Señor dice que una vez conocido el Evangelio, ya nosotros debemos de caminar en esa dirección. Porque nosotros no debemos de caminar al lado contrario, porque lo que hacemos es pisotear la sangre de Cristo, porque ya conocemos la verdad. Por eso Lucas dice, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué le escribe eso a Teófilo? Para que conozcas bien la verdad de todas las cosas, o para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok, mis hermanos, aquí estamos nosotros para conocer la verdad de las cosas. Y hoy le hemos llamado saber el día en que nuestro Señor Jesús nació. Dice en el verso 5 del capítulo 1 de Lucas, donde él empieza a narrar justamente la historia de Jesús, dice, hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Sacerdote Zacarías significa que trabajaba, servía en el templo, de la clase arónica, o sea, descendiente del sacerdocio arónico, desde los tiempos en que se estableció a través de los levitas, donde se instruyó a la gente cómo debían de adorar, cómo debían de seguir al Señor, y donde se incluían las fiestas de Levítico capítulo 23. Este hombre estaba ejerciendo su sacerdocio, y este hombre era de la clase de Abías. Por favor, préstele atención a esto, de la clase de Abías. Es muy importante. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, la mujer. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué hacían ellos? Ellos cumplían con todo lo que Dios había establecido. Los dos eran descendientes de la línea arónica, uno como sacerdote y otro y la señora como descendiente de las hijas de Aarón. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, ¿qué dijimos? De la clase de Abías. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. ¿Por qué le toca en suerte ofrecer incienso? Porque se le daba a cada tribu una posición dentro del año de 24 presentaciones, o sea, son 12 meses, y en cada mes se dividía en 2 tiempos de adoración, y a Zacarías le tocó su tiempo de adoración. Por eso el verso 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Cuando él está adentro, escuche lo que pasa. Dice, se le apareció, verso 11, Lucas 1, se le apareció un sacerdote del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso,
y se turbó Zacarías al verle. Repito, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto es importante porque el incienso estaba al frente del lugar santísimo y solo podían entrar sacerdotes que debidamente eran personas que tenían delante de Dios un testimonio de santificación, un testimonio de ser personas piadosas, un testimonio de hacer las cosas correctamente. Ahí está Zacarías. Donde Zacarías ve el ángel, dice el texto 2, el verso 12, dice, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Eran ancianos, no tenían hijos, y los sacerdotes les gustaba tener hijos para que lo que era el sacerdocio continuara desde su linaje. Él dice que su oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Ahí es donde está la profecía del nacimiento de Juan el Bautista. Dijimos que el sacerdote Zacarías es de la clase de Abías. Y ese es un dato muy importante para ubicar en qué fecha le tocaba a él ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque este hombre, Juan el Bautista, se va a convertir en el anunciante desde su boca y desde su nacimiento y desde todo lo que él hacía del Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Él dijo que él había venido adelante de él a anunciar su venida. Vamos a ir a Primera de Crónicas capítulo 1 para ver por qué es importante reconocer que este hombre era de la clase de Abdías. Primera de Crónicas 1 dice así, verso 1. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Recuerde que se distribuyen para poder servir en el altar. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Estos fueron los que fueron muertos, como lo mencioné, porque se acercaron a hacer una adoración que Dios no había pedido, porque Dios quiere ser adorado como a Él quiere, no como a nosotros se nos ocurre. Verso 3, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por turnos en el ministerio. Los repartió por turnos. ¿En cuál ministerio? En el sacerdotal, en el de servir haciendo sacrificio. Primera de Crónicas 1:4, continuamos con la lectura. Y de los hijos de Eleazar habían más varones principales que de los hijos de Itamar. Y lo repartieron así. Preste atención cómo se reparten las órdenes sacerdotales en todo el año. Y no piense de enero como nosotros pensamos, sino piense del año religioso, que empieza en el mes de Nisan, que es entre marzo y abril nuestro, en el medio. Había varones principales de los hijos de Itamar y lo repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Verso 6, Crónicas 1. Y el escriba Samaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey, se refiere a David, y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote Ahimelech, y de Abiatar, de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte cada una de las casas paternas para Eleazar y otra para Itamar. Entonces, dice el verso 7, la primera suerte le tocó a Joiarib, el segundo a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Esta es la que nos interesa, por eso está en amarillo, esta es la que nos interesa, porque esta octava justamente es la orden en que el sacerdote Zacarías está ejerciendo el sacrificio. Y mis hermanos y mis hermanas, aquí es donde vamos a empezar nosotros a establecer, déjenme poner Abías, ahora sí, ahí es donde nosotros vamos a establecer en qué mes está sirviendo este señor
en el sacerdocio haciendo su presentación de sacrificio. ¿Por qué? Porque es importantísimo, porque es a partir de Juan el Bautista que nosotros vamos a sacar la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos los meses. ¿Cómo inician los meses? Entre marzo y abril inicia el mes religioso. Por lo tanto tenemos, voy a imaginarlo, desde nuestro calendario, marzo, abril, mayo, junio y julio. ¿Por qué estoy marcando esos meses? Bueno, porque sería marzo 1, abril 2, mayo 3, junio 4, julio 5, agosto 6. Esos serían los meses desde nuestro calendario. Pero resulta que contado las fechas desde lo que es el calendario hebreo, nos marca diferente, porque las clases sacerdotales estaban cada 15 días. Entendemos entonces que en el mes de Nisan, el 14 de Nisan, que es cuando establece justamente la salida de los hebreos de Egipto, tenemos la clase sacerdotal 1, a los 15 días la clase sacerdotal 2, y aquí lo están viendo justamente en la figura, hasta llegar a la octava clase sacerdotal, que es aproximadamente a mediados de julio. Lo cual significa que cuando Zacarías está ejerciendo el sacerdocio, lo está ejerciendo a mediados de julio. Julio nuestro. A mediados de al sexto mes, según el calendario hebreo. Ok, el sexto mes, según el calendario hebreo, que nace o inicia entre marzo y abril. Espero que me estén siguiendo. Yo sé que ahorita deben de estar deseando levantar la mano, pero quédense ahí. Otro día seguimos hablando y si no, repasan la clase y me hacen preguntas en el grupo. Lucas 1, verso 26. Continuamos con el relato de Lucas, donde está explicando de manera ordenada todo para poder que Teófilo sepa realmente la historia de la manera correcta. Y eso nos concierne a nosotros también. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29 del capítulo 1 de Lucas. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Por favor, préstele atención a este y ahora. Ahora significa que en ese instante María recibió la semilla del Espíritu Santo para que quedara concebida, para que naciera nuestro Señor. Y por eso le dice: darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Y ahora, en ese momento, en ese instante, ella queda embarazada. Ahora la pregunta es: ¿cuándo queda embarazada? Porque si nosotros sabemos cuándo queda embarazada, vamos a saber cuándo va a tener el bebé. Y si sabemos cuándo va a tener el bebé, vamos a saber justamente cuándo nació Jesús. Pero ¿cómo hago para sacar esa fecha? Bueno, sigamos leyendo Lucas capítulo 1, verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, está anunciando a nuestro Señor Jesucristo. El verso 34 dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El verso 36 dice: Y he aquí tu parienta Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? Aquella señora que está casada con Zacarías, el que estaba haciendo el oficio sacerdotal, al cual se le apareció el ángel y le dijo el ángel a él que iba a quedar embarazada a su mujer. Estamos hablando de la mamá de Juan el Bautista. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. O sea, cuando María queda embarazada, Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios.
Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a regresar ¿cómo se llama? A lo que había puesto yo. Tenemos en rojo, si ustedes lo pueden ver, tenemos en rojo hasta la octava clase, que es la clase de Abías. Tenemos en rojo justamente los meses de servicio que se daban sacerdotales hasta llegar a Zacarías. Zacarías en este mes, a mediados de julio, es cuando él ve al ángel, y el ángel le dice que va a quedar embarazada. Abías vivía más o menos a unos 15 días de camino de su casa. Entonces, si él iba a embarazar a su esposa, lo iba a embarazar más o menos unos 15 días después, donde está esta flecha, que es a finales de julio o principios de agosto, iba a dejar embarazada a su esposa. Su esposa tiene 6 meses de embarazo cuando María queda embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando que una vez, cierren los micrófonos por favor y no olviden que las preguntas las dejamos para después para que me dé tiempo de terminar la clase. Si nosotros vemos que ella queda embarazada entre julio y agosto, ahora ya no vamos a contar cada 15 días porque vamos a contar tiempo de embarazo. Entonces, aquí donde está esta señal azul, que es en el mes de Elul, pasa el primer mes. En Tishri pasa el segundo mes. Y así vamos, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, hasta llegar al sexto mes. En el sexto mes que está justamente embarazada, o el tiempo de embarazo que tiene Elizabeth, es que queda embarazada María. Entonces María entra en el embarazo a partir de esta fecha, que es entre enero y febrero. O sea, finales de diciembre, finales de enero, aproximadamente en esas fechas. En estas fechas, le digo aproximadamente porque el calendario gregoriano es inexacto. Tiene 4 años robados, tiene 15 días robados también. Se supone que estamos en el año 4 antes de Cristo, entonces es inexacto. Por eso tenemos que concentrarnos en el calendario hebreo. María queda embarazada, entonces María va a tener embarazo de un mes, como lo vemos acá. Los embarazos son de 9 meses. Sabemos que la naturaleza es así. Entonces, a partir de este momento, ella va a cumplir un mes aquí, 2 meses a mediados de marzo, 3 meses a mediados de abril, 4 meses a mediados de mayo, 5 meses entrando entre mayo y junio, 6 meses hasta llegar al mes de noveno, que es el mes de Tishri. Por lo cual significa que en el mes de Tishri, que es entre septiembre y octubre, es cuando María tiene los 9 meses de embarazo y nace el bebé. O sea, nuestro Señor Jesucristo nace entre septiembre y octubre. Para efectos nuestros, este año, como el calendario hebreo no coincide con el gregoriano, sino que se mueve según el día, según el tiempo, por la inexactitud que tiene el calendario gregoriano, en este año caemos en el mes, en la fiesta de las trompetas, cae a partir del mes del día 23 y día 25, 23 en Israel, 24 y 25 para el resto del mundo, por el ciclo que tiene el sol, para celebrar el Yom Teruah o fiesta de las trompetas. Pero siempre va a nacer en el mes de Tishri, porque en el mes de Tishri se corona el rey. No olvidemos, cuando el Señor nació, que llegaron unos hombres, unos sabios, a los que la gente le llama magos, del oriente, para adorar a Cristo. Y le llevaban oro, le llevaban incienso y le llevaban mirra. Lo estaban coronando como rey en ese mes. Ok, ahora vamos al calendario y lo vamos a ver ya ahora desde otra óptica. En el mes de Tishri, según el calendario hebreo, se celebra el Rosh Hashanah. ¿Qué es el Rosh Hashanah? Rosh significa cabeza y Hashanah es año, cabeza de año. O sea, el año que comienza, ¿cuál año? El año civil, el año de la coronación. Se celebra a partir del mes de septiembre, que es lo que nosotros vamos a ver el 25. Yo no voy a hacer una clase de hebreo, no voy a hacer una clase judía. Lo que vamos a hacer es reunirnos todos como confraternidad
el día correcto en que, y en la fecha correcta en que el Señor Jesús nació, porque durante esas fechas el Señor también va a volver. Va a volver porque así es como lo dice Pablo cuando dice nosotros no estamos en oscuridad o en tinieblas para que no sepamos las fechas. No sabemos el año, pero sí sabemos el rango en el cual Él va a venir, que es durante el Rosh Hashanah. Después del Rosh Hashanah, que representa la salvación, viene el Yom Kippur, que representa perdón. Y después de que recibimos el perdón, ellos celebran las fiestas de Sukkot, que es el paso por el desierto, que se representa lo que dije al principio, que es sacar el pecado de nosotros. Eso representa salvación, perdón y santificación. Pero hay un juicio que se va a dar durante las fechas del Hanukkah, que es en el mes de diciembre. Esta fecha de Hanukkah lo que celebra fue la liberación que hicieron los hebreos de los griegos del templo cuando en el mes de diciembre sacrificaron un cerdo entre lo que fue el amanecer del 25 y el anochecer del 24. Sacrificaron un cerdo y entonces los macabeos se levantaron en una guerra de 33 años para sacar a los griegos, y hasta ahí los griegos dejaron de dominar a los hebreos y fueron libres hasta el año 69, que Pompeyo vino y ya logró conquistar de nuevo a los macabeos para tomar Israel para los romanos o dominio romano. Pero lo que quiero concentrarme es en la Hanukkah. La Hanukkah es una liberación del templo, por lo cual cuando la gente esté, unos en sus fiestas, otros comiendo y bebiendo, otros casándose, o sea, lo que refiere en sus propias actividades, en sus propias necesidades, no porque sea malo casarse, no porque sea malo hacer fiestas, sino por la fiesta que significa en este mes pagano de diciembre, es cuando el Señor va a venir a destruir lo que a Él le ha quitado la adoración correcta, que es alrededor del mes de diciembre. Esa es la Hanukkah, eso se conoce como la fiesta de las luces, se conoce como la liberación del templo. El Señor va a venir por su iglesia en un mes del Rosh Hashanah, del Yom Teruah, y va a darle cuentas o va a sacar cuentas de esta tierra y de la humanidad después de que Él haya venido, probablemente en esas mismas fechas de la Hanukkah. ¿Qué se celebra entonces durante el Rosh Hashanah? Porque es importante reconocer justamente cuando el Señor nació. Ya sabemos que Él nació en esta fecha, pero ¿qué más se celebra durante el Rosh Hashanah, durante el inicio de la fiesta de las trompetas? Vámonos a Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Señoree es gobierno, es reine. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo el mundo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Señoread es gobernar, es reinar. En los peces del mar, en las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí nos enseña a nosotros que eso se hizo durante la tarde del día sexto, lo cual significa que el conteo de los años de la creación inicia en el sexto mes cuando Adán fue creado. No hay un conteo de cuando él hizo la creación en el primer día, sino cuando Adán fue creado. A partir de ese momento empieza un conteo año a año que llega hasta el día de Tishri, para septiembre para nosotros, donde nos presenta a nosotros el primer rey que Dios puso en la tierra a reinar, y es a Adán. A ese puso a gobernar. Pero Adán viene y le entrega al enemigo lo que Dios le dio a él como administración, desobedece a Dios y el enemigo se introduce a la tierra y introduce su pensamiento mentiroso, su pensamiento de rebeldía en la humanidad, y la humanidad hasta el día de hoy se sigue rebelando. Por lo tanto, en ese día que Adán fue creado, en la misma fecha en la que Jesús nació y en la misma fecha en que nuestro Señor vendrá. Por eso es importante saber el nacimiento de Jesús, porque en la fecha, el nacimiento de Jesús inició y se metió el pecado al mundo. Y en la fecha en que nuestro Señor Jesús nació, nuestro Señor Jesús va a venir a liberar al mundo de esa condena del pecado.
Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué está diciendo? Adán pecó. Desde Adán hasta Moisés no había nada escrito para enseñarle al hombre cómo adorar a Dios. Entonces se vivió en oscuridad, se vivió en tinieblas. Aunque la gente no pecó igual que Adán, que desobedeció directamente a Dios, no sabían cómo adorarlo. Entonces las tinieblas estaban gobernando desde Adán hasta Moisés, hasta que Dios establece una instrucción de cómo él quiere ser adorado, y Moisés escribe el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dios establece esa información, y dentro de esa información, Génesis nos habla de la caída del hombre, Éxodo nos habla de cómo Dios se acerca al hombre para decirle cómo quiere que lo adore, y Levítico nos habla cómo el hombre se debe acercar a Dios, y ahí están las fiestas que estamos mencionando. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en el que había de venir. Eso fue lo que dijo Jesús: anunciad mi muerte hasta que yo venga. Capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo dice así, verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, este es Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, lo que dice es que Adán entró, permitió entrar el pecado, y Jesús viene y redime al creyente de ese pecado que permitió a Adán entrar. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, cuando Él venga, Él va a venir y va a tomar, por eso le pongo en su venida, porque cuando Él venga va a tomar a la iglesia y la va a rescatar para que no tenga que pasar por la aflicción de la tribulación, que mis hermanos y mis hermanas están muy, muy cerca. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando Dios suprime todo dominio y autoridad sobre el enemigo, cuando Él venga y tome realmente lo que a Él le pertenece y sea coronado. ¿Cuándo va a ser coronado? En el mes que se corona el rey, no en otro mes. En el mes que Dios estableció para la coronación del rey. Porque preciso es, verso 25, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, no va a ser coronado antes, hasta que Dios haya, según el libro de Apocalipsis, según Pedro, haya sellado en la frente a todos los que han de ser salvos. Una vez que eso se da, viene la coronación. Una vez que eso se da, el rey va a ser puesto en su trono y va a ser coronado. Ahora les invito a seguirme hasta la coronación. Les invito a seguirme a ese rey que va a ser coronado, pero no puede ser coronado. Bueno, sí va a ser coronado, no es que nosotros podemos evitar su coronación, pero lo importante es ver quién va a coronar ese rey y cómo se va a coronar ese rey. Porque cuando yo sepa que ese rey va a ser coronado en la fecha que Él dice, en la fecha que Él nació y en la fecha que ha de venir, me doy cuenta el gran error que cometo yo cuando estoy adorando a uno que va a ser destronado en este mundo, que ha enseñado a la humanidad de manera equivocada, y va a ser quitado del camino y va a ser destruido. Él y todos los que lo sigan. Él y todos los que practiquen esa adoración que Dios no estableció. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 1, a la coronación. Después de esto, en el capítulo 1, Juan viene y trae el mensaje, el carácter del mensaje y el carácter del mensajero. Capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis le habla a las iglesias para que las iglesias se arrepientan y regresen justamente a la adoración correcta. Porque el libro de Apocalipsis es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a la gente antes de que venga la tribulación, antes de que vengan los juicios, antes de que venga el fin de los tiempos. Una vez presentado el mensaje en el capítulo 1 como el carácter del mensajero y el carácter del mensaje, y capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se presenta el llamado de atención a las iglesias, que nos incluye a nosotros, para que nos arrepintamos.
De hecho, estamos en los tiempos de la Odisea, es el tiempo que estamos viviendo. Después de esto, mire, dice el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya fue arrebatada la iglesia, ya fue llevada a la presencia del Señor. Entonces en ese momento él dice, después de esto, mire, ya está la iglesia arriba, la iglesia está con el Hijo, y vienen lo que se conocen como las bodas del Cordero. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, Yom Teruah, esa es la fiesta que se está celebrando, hablando conmigo dijo, Yom Teruah es juicio, trompetas es juicio, trompetas es la voz de Dios ya estableciendo un orden. Dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, préstele atención, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ya no es un trono a establecerse, ya no es un trono en el cual él vaya a tener que conquistarlo. No, se establece en el momento que él viene por su iglesia, se lo lleva y hay que coronar a ese que está sentado en el trono. Hay que coronar al rey. No importa en qué mes fuimos llamados, no importa en qué mes nosotros comenzamos o en qué año comenzamos, ese día es día de coronación. Ese día es tiempo de ponerle al rey su corona. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante al jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, que representa la esperanza, y el arco iris que representa la iglesia, la multicolor, justamente la túnica que se le puso a José en señal de lo que iba a ser la iglesia, en representación de lo que iba a ser la iglesia, la multisabiduría de Dios. Eso es lo que representa justamente ese arco iris. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en sus tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Después hablaré de los tronos y después hablaré de los ancianos, con coronas de oro en sus cabezas. Preste atención, esa gente es la iglesia, esa gente está ahí estamos nosotros, ahí está usted y estoy yo. El Señor nos ha llevado, nos ha puesto delante del Cordero inmolado, nos ha puesto delante del Rey, y tenemos coronas en nuestras cabezas que representa que pensamos como Cristo, que tenemos la mente de Cristo, que estamos haciendo lo que Él quiere y de la forma que Él quiere, para cómo Él debe ser adorado. Ese es el pensamiento, esas son las coronas. Verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, eso es juicio sobre la tierra. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, está hablando del pensamiento de Cristo, la mente de Dios, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esa es la mente de Dios, como lo dice Isaías. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, esos son personas que brillan y están adorando, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y por detrás. Es una figura de la obra de Cristo para llegar a sentarse en ese trono. El primer ser viviente era semejante a un león, representa majestad. El segundo es semejante a un becerro, representa el sacrificio de Cristo en la tierra. El tercero tenía rostro como de hombre, representa a Jesús encarnado. Y el cuarto era semejante a un águila volando, a Jesús resucitado. Ese es el que está sentado ahí. Es el Hijo que hizo la obra y que completó lo que Dios exigía como satisfacción de su justicia. Entonces el verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas que representan justamente adoración, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos que no cesan día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Están adorando al Rey que está sentado en su trono porque es tiempo. Es el momento en que debe ser coronado. Es el tiempo de la coronación. Es el mes de Tishri. Adán fue creado en ese mes. Jesús nació en ese mes. La iglesia será arrebatada en ese mes para coronar al Rey. Y siempre, verso 9, capítulo 4 de Apocalipsis, y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y escuche lo que hacen. La iglesia lo que hace, sus hijos lo que hacen, usted y yo lo que hacemos, echamos
las coronas delante del trono. O sea, y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos coronando como rey. Lo estamos reconociendo como rey. Estamos diciendo que Él es el Hijo que entregó la vida por nosotros, el Hijo de Dios que entregó por la vida por nosotros. Estamos diciendo en ese momento que vamos a doblar las rodillas, que nuestra lengua va a confesar que Él es el Señor. Estamos rindiéndonos delante de Él, estamos diciéndole a Él, estamos aquí por ti, porque usted fue el que nos trajo hasta acá. Y echan sus coronas delante de Él diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es el día de la coronación, el día en que la iglesia se presenta delante del Señor en los cielos y reconoce que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos rendimos delante de Él y entramos a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque cuando se echan las coronas, justamente lo que hace es coronar al Rey y se acabó justamente el tiempo. Se acabó justamente el conteo, se acabaron las fiestas, porque ahora sí las vamos a vivir personalmente, esas fiestas que Él dejó para que podamos reconocer lo que tenemos que hacer delante de Él y cuándo hay que hacerlo. Verso 21 de Apocalipsis es el cierre del Apocalipsis, donde nosotros vemos la conclusión de esto. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hay un antes y un después. A partir de ese momento todo es nuevo. A partir de ese momento ya no hay más llanto, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más día ni noche, porque el Señor mismo alumbrará todo, porque ya el tiempo no nos define. Y dijo, escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última letra del abecedario griego. Cuando Él dice el principio y el fin, Él no está hablando de eternidad, Él está hablando de su poder absoluto. Él está diciendo, yo comencé esta obra y yo la estoy terminando. Yo comencé esta obra y yo la estoy concluyendo. Cuando Él dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, hecho está, significa, Adán entregó el reino, yo lo recuperé, ya se terminó su cautiverio. Están libres, tetelestai, ustedes son libres, la cuenta está pagada. Ustedes a partir de este momento van a vivir conmigo. Y viene y dice, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Amados hermanos, al que venciere significa el que realmente entiende este mensaje, lo pone en práctica, deja de adorar las fiestas del enemigo, deja de practicar las fiestas del enemigo y se concentra en lo que Dios quiere. Deja de complacer a los humanos para complacer a Dios. Deja de quedarle bien a su hijo, a su hija, al cuñado, a la cuñada, a su yerno, a su nuera. Deja de hacer lo que el hombre quiere para hacer lo que Dios quiere. Porque si hay algo que Dios dice, que si no amamos más a Dios que a nuestros familiares, quien ama más a padre y a madre que a mí, a sus hijos o a sus hijas, no es digno de mí. Y si usted hace y practica algo porque pobrecitos mis hijos, porque pobrecita mi esposa, porque pobrecito mi familia, está amando más a las personas que a Dios. Y hoy ese es el mensaje y hoy esta es la enseñanza.